Vamos a entrar ahora a la tierra prometida. Les he hablado muchas cosas históricas, etcétera, pero bueno, ¿cuáles son los rasgos fundamentales del socialismo del siglo XXI? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Evidentemente que estamos construyendo, de alguna manera pudiéramos decir inventando, o sea, no tenemos modelos, no estamos sacando de manuales estas cosas, son reflexiones, tanto de los valores y las intuiciones que tuvieron los clásicos del marxismo, porque ustedes van a ver de que mucho de lo que estamos planteando, lo que plantearemos ahora, tiene que ver con las ideas originales de Marx y que fueron deformadas por la práctica soviética, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver 5 rasgos fundamentales del socialismo del siglo XXI, ¿no? Uno, el punto de partida, que es el hombre como ser social. Otro, la meta, el pleno desarrollo humano. Un tercer punto, la democracia participativa y protagónica. Un cuarto punto es el tema del modelo económico del socialismo del siglo XXI. Y un quinto punto, que para mí es uno de los más queridos y más discutibles, el tema de la descentralización como un rasgo fundamental del socialismo del siglo XXI. Entonces ahora vamos a empezar con el primero. Decíamos que el punto de partida del socialismo del siglo XXI es el hombre como ser social. ¿Y por qué decimos esto? Porque el capitalismo, la filosofía que inspira todo este sistema, el liberalismo, ¿no?, filosófico, etcétera, parte del hombre como ser individual. Y cuando está pensando en la propiedad privada, cuando está pensando en determinadas, en la protección del hombre, de la mujer, de la persona humana, está pensando en una persona humana que tiene derecho a tener, que tiene derecho, qué sé yo, pensando siempre desde el individuo, ¿no? Pero a mí, quien me planteó esta cuestión del hombre como ser social o de la persona humana fue un jesuita uruguayo, en la época en que recién estábamos empezando a estudiar marxismo, ¿no? Decía, mira, hay una gran diferencia en el socialismo, el hombre y la mujer, o sea, o la persona humana, es pensada como ser social. Si tú piensas de que la persona humana no puede vivir si no es vivir en relación con otros, no puede estar en una isla desierta solo, ¿no? Requiere de la convivencia humana, requiere para educarse, para satisfacer sus necesidades siempre de un grupo de personas, de una comunidad. Entonces es totalmente distinto la legislación sobre la propiedad. Si yo estoy pensando que yo soy yo y mis compañeras y compañeros, y los indígenas hablan de la tierra, ¿no es cierto?, de la madre tierra, y ellos consideran tan importante la madre tierra como la persona humana, ¿no? Pero bueno, quedémonos en la cosmovisión occidental por ahora, ¿no? Esa cosmovisión para el socialismo no puede ser el ser individual, es la persona social, la persona con sus camaradas, pues con otras personas, ¿no? Y aquí me gusta citar a mí a un yugoslavo que dice, ¿no?, lo que existe, este se llama Miroslav Šešelj, un libro muy interesante sobre el sistema político yugoslavo. Ahí él dice, lo que existe son personas concretas que viven y dependen de otras personas, que se asocian y organizan de diferentes maneras con otras personas, en comunidades y organizaciones en las cuales y por medio de las cuales realizan sus intereses, sus derechos y sus deberes, ¿no? Me parece eso muy importante. Ahora, cuando se postura al ser humano como ser social, ¿no?, o sea, que la base filosófica de la democracia socialista es el ser social, es importante aclarar que no se está planteando la negación del individuo, ¿no? Lo que se afirma es
la naturaleza humana individual, es eminentemente social, ¿no? Y que hay una dialéctica complementaria entre lo individual y lo social. ¿Y por qué quiero insistir en esto? Porque evidentemente que lo que rechazamos del socialismo soviético es lo que se llamó el colectivismo, es decir, la negación del individuo por el colectivo, el sometimiento y anulación del individuo por el colectivo, ¿no? Eso es una flagrante deformación del marxismo, hay que tenerlo claro. Marx, recuerden, criticaba el derecho burgués. ¿Y por qué lo criticaba? Porque decía que igualaba artificialmente a todo el mundo. Cuando tú dices, tienes derecho a cruzar la calle, ¿eh? Bueno, hay un derecho a cruzar, a hacer al libre movimiento, derecho de todos, pero ese derecho no está contando que a lo mejor tú eres paralítico y no puedes cruzar la calle, ¿no? O sea, no estás contando las características individuales. Por eso es que Marx decía, hay que sobrepasar el derecho burgués y llegar a ese derecho cuya máxima es de cada cual según su trabajo, a cada cual según su necesidad. O sea, el socialismo irá respondiendo a las necesidades diferentes de los diferentes individuos, ¿no? Ese tema del colectivismo es muy importante. O sea, del rechazo del colectivismo. Porque yo recuerdo que cuando yo empecé a manejar esta cosa de la persona social, inmediatamente me saltó gente a decirme, pero bueno, ¿cómo entonces, no? Y por eso es que agregamos a esta exposición, y nos parece muy importante este tema del colectivismo que tiene que ver con el rechazo al colectivismo y el respeto a las referencias. Ya vamos a ver cuán importante es esto. Otro punto, el segundo punto o característica o rasgo del socialismo del siglo XXI es que la meta es el pleno desarrollo humano, ¿no? El pleno desarrollo del hombre y de la mujer. Es importante, esto también es un principio o una idea señalada por Marx en el Capital. Él habla de la sociedad que se quiere construir, donde se desarrollará plenamente la persona. ¿Y cómo se desarrollará? A través del cambio de las circunstancias, y ese cambio de las circunstancias, ese trabajo sobre lo real, produce un cambio a las personas, transforma a las personas, ¿no? Entonces, evidentemente que un socialismo que tiene como meta el pleno desarrollo de la persona humana, diferente cada una de la otra, ¿no? No puede ser decretado desde arriba. El socialismo ese tiene que ser construido por la gente, con todas sus diferencias y cualidades, defectos, etc., ¿no? Esta meta fue descrita por Engels en el Manifiesto Comunista, en un preámbulo. Dice que él imaginaba la sociedad donde cada miembro puede desarrollarse y puede usar todas sus capacidades y poderes en completa libertad, sin por ello infringir las condiciones básicas de esa sociedad.